Crecer es la mejor experiencia de la vida. El mundo espiritual es una realidad a la que todos podemos acceder. Entra ya a esta nueva dimensión con Pastor Mau a puerta cerrada. Verás lo que nunca han visto y oirás lo que jamás han escuchado. Hola, ¿qué tal? Yo soy el Pastor Mao y esto es nuestro devocional a puerta cerrada. Reciban un saludo muy cordial en este maravilloso día, pidiéndole a Dios, como lo hacemos en cada momento que nos acercamos a Él, que por favor nos ubique en el lugar correcto, con la gente precisa, en el tiempo indicado y con la palabra oportuna, y que llene nuestro corazón de su paz, también de su dirección, para que podamos hacer su buena, perfecta y agradable voluntad de manera práctica en el día de hoy. Esta mañana me levanté pensando en que cuando revisamos los inventos que el hombre ha hecho, pues todos han requerido más de un intento. Solamente es observar un poco cada una de las cosas que usamos a diario e investigar de dónde vienen para darnos cuenta que detrás de ese invento hay una o varias personas que se pusieron de acuerdo y después de varios intentos, equivocación tras equivocación, se logró. Y creo que no logramos imaginarnos cuántos intentos se hicieron hasta poder ver las cosas más insignificantes en nuestro diario vivir, las que usamos en la cotidianidad. Y te quiero llevar a pensar en varias cosas. Por ejemplo, en el ejercicio de escribir los evangelios, en especial, uno que nos permite ver en detalle la intención de alguien mezclada con un intento más que todos los demás. Me refiero al evangelio de Lucas, que lo escribe un médico e historiador a la vez, y quiero que prestes atención a lo que Lucas dice en el capítulo 1 de su evangelio. Mas han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros, tal y como los transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. Aquí es interesante ver a Lucas hacer referencia a muchos que han intentado escribir, pero no lograron hacerlo, no lo terminaron. Y esto hace pensar que son muchas las personas que intentan hacer las cosas, pero no las terminan. Fácilmente desisten, y creo que a todos nos ha tocado, en algún momento hemos vivido esa experiencia. Pero no nos preguntemos por qué no hacen las cosas, sino por qué las hacen. Y sabes, nace en mi corazón compartir algunas verdades que he aprendido en mi experiencia de mi liderazgo, cuando veo a las personas que hacen lo que hacen. ¿Qué deben tener en cuenta? ¿Qué debe tener en claro en su mente, en su corazón? Bueno, lo primero es que creo que una persona que hace las cosas, lo primero que tiene en claro es por qué las hace y para quién las hace. Lo segundo es que no hace las cosas para que porque ve a los otros hacerlas. Bien, no hace las cosas porque ve a los otros hacerlas. Y no hace las cosas porque alguien le pide que las hagan. Otra cosa importante es que no hacen las cosas por necesidad o circunstancia del momento, y tampoco hacen las cosas porque está de moda hacerlas. Otra cosa importante es que no las hace para ser reconocido y tampoco las hace para impresionar. Lucas dice que muchos intentaron escribir la historia, pero no lo lograron. Y es aquí cuando vemos la iniciativa de Lucas, que sin duda alguna nos enseña, como por ejemplo que una persona intencional hace las cosas a las cuales ha sido llamado, aún viendo que otros lo intentaron y no lo lograron. También nos enseña que una persona intencional hace las cosas por una motivación correcta. Allí en el verso 4 de Lucas dice: voy a escribir la historia para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. Esta razón que Lucas nos trae nos debe dar claridad a la motivación de una persona para con la gente que tiene a su alrededor. Nuestra razón de ser, todo lo que hacemos por los demás, es para que cada vez ellos tengan plena seguridad de lo que están aprendiendo. En otras palabras, fortalecemos la fe de los demás, los ayudamos a madurar y también a crecer. Otra cosa importante que Lucas nos enseña es que una persona intencional debe tener un deseo ferviente por enseñar constantemente. Una persona intencional tiene la convicción que siempre tiene algo para dar. Y sabes, Lucas iba a escribir y cuando lo iba a escribir tenía 3 cosas muy importantes para hacerlo. Y quiero que las escribas y las tengas muy en cuenta, porque Lucas nos deja esto muy claro en el corazón. Lo primero es que escribió con esmero o con diligencia. Mira, puede ser muy intencional, pero si no tienes la diligencia que eso requiere, si no tienes el esmero, el empeño, la potencia, la fuerza que eso requiere, creo que muy poco va a servir la intención que tengas. Así que lo primero es que él se esmeró en hacerlo. Es posible que los anteriores a él, que no lograron escribir el evangelio, les faltó esmero.
quizás les faltó diligencia y en el primer obstáculo, en la primera falta, pues dijeron, lo dejo allí. Entonces fue lo primero que Lucas aplicó, esmero, diligencia. Lo segundo es que dice que le escribió desde el origen, dejándonos claro a todos que es importante tener claridad dónde comienza todo. Por ejemplo, ¿dónde comenzó tu vida espiritual? ¿Dónde comenzó tu hogar? ¿Dónde comenzó el cumplimiento del propósito de Dios en ti? Yo trato de mantener como muy fresco en mi mente dónde comenzó todo, para no autoengañarme y pensar que todo comenzó gracias a mí y que todo comenzó desde que nací, y no, realmente no. Pero hay un comienzo para todo. Por eso Lucas le dice a su amigo Teófilo, le dice, desde el origen, te voy a contar desde que todo comenzó. O sea, toda historia tiene un comienzo. Y debo ser intencional en ir al principio, en ir al génesis de todo. Cuando vas al génesis de algo, entonces comprendes el desarrollo de ese algo. Y lo tercero es que Lucas investiga y enseña ordenadamente. Entonces tienes esmero y diligencia, va al origen, investiga y enseña ordenadamente. Y creo que todo aquel que quiere verdaderamente ver el poder de la intencionalidad debe ser alguien que investiga, que enseña y que tiene orden. Cuando tú investigas, cuando tú buscas, cuando tú analizas, cuando vas por los argumentos reales y objetivos, entonces tu intencionalidad cobra vida. Y allí es donde te puedes dar cuenta que vale la pena intentarlo una vez más que todos los demás. Y aunque otros hayan tratado de hacerlo, como ahí dice Lucas, que muchos trataron de escribir pero no lo terminaron, pues quizás Dios te está llamando a ti para que tú termines algunas cosas que otros intentaron. Entonces, ¿qué tal si abres tu corazón y le pones un poco más de esmero y diligencia? Vas al origen, investigas un poco más y lo ordenas para que te des cuenta cómo eso puede salir a la luz. Le pido al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que te bendigan de una manera súper especial. Soy el Pastor Mao y esto es nuestro devocional a puerta cerrada. Que pases un día súper extraordinario.